Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar del capítulo 3, Cambio de Frontera, del libro Monterrey, Origen y Destino. El primer punto será los aspectos de administración municipal del Ayuntamiento regiomontano del siglo XIX. Para la elección de funcionarios, lo que se necesitaba era el uso de un cabildo, el cual era encargado de organizar las elecciones de los distintos funcionarios que había, los cuales se encargaban de la gestión de la ley electoral vigente, aún logrando la independencia en 1821, y en años posteriores los cabildos eran integrados por extranjeros, en particular españoles. La función del cabildo era quien se encargaba de funciones como la que hoy se tiene como secretario de ayuntamiento, se encargaba de la redacción de acuerdos. Este trabajo era realizado por quien podía hacerlo, tal como lo refieren algunas actas ubicadas en el archivo municipal. Discusiones y acuerdos. Las actas del Cabildo, ubicadas en el Archivo Histórico de Monterrey, nos permiten observar las reuniones del ayuntamiento durante la época colonial, que se reducían a la elección anual de funcionarios y juntas extraordinarias provocadas por desastres naturales o situaciones exponenciales. Sin embargo, la jura de la Constitución Política de la Monarquía Española en 1813 obligó al Cabildo regiomontano a reorganizar su rol de funciones. Relaciones ayuntamiento e iglesia. Una institución que estuvo ligada desde el principio del ayuntamiento regiomontano fue el cabildo eclesiástico. Salvo excepciones, las relaciones entre estos dos instituciones fueron de mutua convivencia y acuerdo. Para la década de 1830, y a pesar de los discursos de coexistir de estos cabildos, se fortalecieron y complementaron a causa de los poderes que representaban. El Ayuntamiento de Monterrey, durante la ocupación norteamericana de 1846 a 1848, la independencia de la provincia de Texas, ejecutada en 1836 por los colonos angloamericanos, abría la puerta a una serie de acontecimientos que culminarían con la pérdida de la parte de México de los territorios de Nuevo México y la California mediante el Tratado de la Paz en 1848 y la conquista estadounidense del siempre lejano oeste americano. Como segundo tema es el comercio y pequeñas industrias comerciales. La Feria de Monterrey se celebraba en la ciudad durante los meses de agosto, septiembre u octubre. En la feria anual se dedicaba a la Purísima Concepción, la cual albergaba una gran cantidad de visitantes y un importante derramamiento económica para los comerciantes y ayuntamientos locales. El comercio de la región noreste. Para 1850, el gobernador de Nuevo León, José María Parás, analizaba en sus memorias la situación mercantil del Estado. En ellas confirmaba el avance comercial de la región, pero resaltaba las limitaciones propias de la entidad. Parás veía como una necesidad la mejora de caminos como ruta de transporte, la comunicación, el comercio, actividad que día a día adquiere mayor vigor en la región. Pequeñas industrias y talleres. Durante la primera parte del siglo XIX, la ciudad de Monterrey se convirtió en la sede de pequeños talleres y fábricas caseras, que fueron el antecedente de la gran industria regiomontana de principios del siglo XX. Tabaquerías, tinerías, panaderías, molinos, etc., estaban en manos de comerciantes, en su mayoría españoles, que le apostaban al desarrollo industrial de la región. Hola Arqui, buenas tardes. Yo voy a hablar el tercer tema, que es la evolución urbanística de la ciudad. Comenzamos con los intentos por crear una ciudad. En 1596, el capitán Diego de Montemayor funda lo que es la ciudad metropolitana de Monterrey.
tomando en cuenta que los primeros pobladores que llegaron a la ciudad, pues se establecieron en estas tierras, obviamente, y las casas fueron hechas con materiales de la región. O sea, los materiales fueron más que nada entablados con lodo, embarrados con lodo, más que nada para que la casa se formara así como de manera estructural y que fuera lo suficientemente dura como para protegerse. Y pues así estuvieron sobreviviendo, ¿no? Ya para 1626, el gobernador Zavala organiza un censo de población y vivienda. El censo de población contenía los datos que pues actualmente se piden así como en el INEGI, que son el nombre de la persona que vive en la casa, obviamente especificando si tiene hijos, está casado, etcétera. La nómina de los vecinos que están casados, los viudos, los solteros, los indios que todavía seguían vivos para ese entonces, e incluso contaban los muertos. En estos datos poblacionales mostraban pues las casas cubiertas de paja, jacales, también lo que son los aposentos, entre otros. Ya para 1791, la ciudad de Monterrey tuvo un lento desarrollo demográfico y urbanístico. Y así como pueden apreciar en el mapa que se observa ahí, pues es lo que en ese entonces era la ciudad de Monterrey. El tipo de traza urbana que yo puedo observar es una de tipo lineal o de tipo irregular, tomando en cuenta que ya para ese entonces ya existían las calles y ya cada una tenía sus nombres, pero pues como son muchas, solamente voy a mencionar las dos importantes eh, que le servían a los ciudadanos como para ubicarse más o menos. Una de ellas es el convento de San Francisco y la otra se llamaba Ojos de Agua, siendo los límites de la ciudad de oriente a occidente. Bueno, el siguiente subtema es la ciudad de crecimiento en la primera mitad del siglo XIX. En el siglo XIX, la ciudad de Monterrey comenzaba a experimentar la transformación. La construcción de edificios como el Obispado hizo revolucionar la ciudad. Ahí como pueden observar, pues las fotografías son del Obispado. Este permitió proyectos de organización urbanística, obviamente es considerado como un hito. Ya para 1810 en la ciudad se realizaron una serie de obras públicas que la fueron mejorando poco a poco, así como la construcción de nuevos edificios, así como el obispado que se mencionó, también inmuebles coloniales que más adelante los vamos a ir explicando, y pues estos dieron a la ciudad pues una nueva perspectiva arquitectónica, ¿no? Ahí se fue viendo como pues la evolución, ¿no? Urbanística. Ya para 1824 el censo poblacional era de 12.282 habitantes, conformado por 20 haciendas, 20 rancherías y 4 estancias. En 1826 el Cabildo aprueba la recomposición y empedrado de la presa La Purísima. Este es un punto muy importante, más que nada visual de lo que era la ciudad en ese entonces, ya que se comenzó a realizar lo que es el empedrado de las calles. Este era, pues sí, de mucha importancia porque ya para ese entonces existían las carretas, los coches y las trajineras, y pues todo este tipo de artefactos que iban circulando por las calles, pues iban afectando la calle, por así decirlo. Entonces, sí fue de vital importancia que estas se empedraran. Continuando con el subtema, en 1857 la población total de Monterrey ya era de 32.455 habitantes, ya comparado, pues en 1824 era de 20.000 más. En 1859, como anteriormente se había mencionado, la construcción de nuevos edificios, así como el Colegio Civil, pues impulsa el desarrollo de la educación en Nuevo León. En 1865 la ciudad crecía en varios rubros movidos por el aumento de la actividad comercial. Y ya en este plano, pues ya se puede observar eso, ¿no? O sea, a comparación del primer plano que mostré, pues ya se ve más estructurada lo que son pues las calles, las viviendas, ya se ven más que nada las manzanas, ya se ve pues más que nada una densidad poblacional, ¿no? El siguiente subtema es la remodelación del antiguo Palacio Municipal. Aquí como pueden observar hay unas imágenes en blanco y negro y otras en color. Y es como, bueno, yo quise hacer como una comparativa de cómo estas edificaciones, bueno, una es una edificación y la otra es una plaza, pues cómo se ven en la actualidad. El antiguo Palacio Municipal, pues como pueden observar, a comparación de 1853 a como se ve actualmente, pues sí ha conservado mucho lo que es su estilo arquitectónico. Como ya lo había mencionado antes, el obispado pues permitió proyectos de organización.
Entonces, aparte de que se construyó este palacio, pues también se organizó esta plaza que se llama Plaza de Armas y ahora es conocida como la Plaza Zaragoza, que pues es un lugar al que la mayoría hemos visitado. Ya para inicios del siglo XVIII se encontraba en muy buenas condiciones, ya como lo había mencionado. Esto provocó que se mejoraran las calles, que se propusiera la instalación de faroles, porque pues se ameritaban en ese entonces, también las obras de limpieza y de higiene, dando un nuevo rostro a la ciudad, pues obviamente mejorándola, ¿no? Ya el siguiente tema es la participación de los extranjeros en Monterrey durante el siglo XIX. Bueno, en 1836 Monterrey se convirtió en refugio de los españoles de bajos recursos que llegaban a la ciudad. Cabe mencionar que durante este año el presidente que pues estaba a cargo era Guadalupe Victoria. Pues Guadalupe Victoria se enteró de esta situación y generó una serie de leyes que pues contenían varios aspectos que se me hicieron muy interesantes. Y es que todo español que se mencionara, pues tenían ahí una lista, ¿no? Con los nombres de los españoles que se llegaban a identificar en ese entonces, es que tenía un periodo de 6 meses para que pudieran salir y si para ese entonces no se salían o no hacían nada, pues los mandaban al bote directamente. También se me hizo interesante mencionar que el gobierno solamente exceptuaba a los españoles que se casaban con mexicanas y que tenían pues hijos ahí mixteados, eran los únicos que se alcanzaban a salvar, y también españoles que cumplieran la edad de 60 en adelante, o sea, ya gente pues adulta, ¿no? Adulta mayor. También los españoles que no tenían hogar, pues ya eran considerados como vagos, ¿no? Ya para 1841 se trabajó en estas leyes y la situación legal de estos extranjeros se fue regularizando con el paso del tiempo. En 1843, pues el censo de extranjeros en Monterrey ya no solamente eran españoles, sino que eran alemanes, estadounidenses e ingleses, que pues obviamente se veían interesados en lo que era el crecimiento, ¿no? Urbanístico que estaba teniendo Monterrey, que en este entonces era pues por el aumento de la actividad comercial. Y ya para finalizar, pues vamos a mencionar el caso de Pedro Calderón. No sé si ustedes ya lo habían escuchado, pero pues la fábrica textileras como El Porvenir y La Fama fortalecieron el comercio y la naciente industria en los alrededores de Monterrey. Pedro Calderón fue el que fundó la fábrica de hilados, donde inició pues, la industrialización de la ciudad, y es por eso que todas estas personas residentes de otros lugares se veían interesados. Eso generó que Monterrey se convirtiera en una de las ciudades más progresistas del momento. Y ya por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ahora es el capítulo 5, la invasión norteamericana pisa suelo regiomontano, guerra en el noreste mexicano. El 20 de septiembre de 1846 en Monterrey se conmemoraba el aniversario 250 de su fundación. Sin embargo, los festejos civiles tuvieron que parar debido a que la ciudad comenzaba a ser amenazada por el ejército invasor norteamericano que tenía intención de tomar sangre y fuego, ya que el presidente James Polk declaró la guerra contra México, causa a que dictaba que los soldados mexicanos derramaron sangre americana en el suelo americano. Poco después de los pequeños triunfos norteamericanos en los márgenes fronterizos, que es en el río Bravo, provocaron que el ejército mexicano se desplegara desde el puerto de Matamoros hacia las villas del Bravo y luego villas al noreste de Nuevo León para luego llegar a Monterrey, así como esas son las rutas que vienen en el mapa. En este contexto que llegan los norteamericanos, el 19 de septiembre de 1846 llegan para establecerse durante cerca de 2 años más o menos por el control militar, civil y político. Para más o menos como febrero de 1848 firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, que es donde ambas naciones acuerdan garantizar la paz, indemnización de la guerra y concesión de los territorios de Nuevo México, que viene siendo las dos Californias y Texas de Estados Unidos.
Para el año 1846, Monterrey ya se consideraba una de las más grandes, importantes ciudades al noreste de México, ya que está situada en la entrada del noreste de las montañas de la Sierra Madre para vagones y artillería. Otro problema que enfrentaron las altas esferas de la milicia fueron las constantes deserciones de los soldados en el ejército. El jefe del Ejército del Norte, Francisco Mejía, tomaba medidas drásticas ya que condenaba a muerte a las personas que desertaban y no se reportara a los 15 días después de dictar sus órdenes. Con esto llega el nombramiento de Ampudia, que es el señor que viene en la imagen, ya que provocó grandes reacciones de enojo y disgusto porque tenía muchas enemistades en Nuevo León, en México, en Monterrey. Llegó desde San Luis Potosí a finales de agosto para ponerse a cargo de las labores de fortificación y defensa de la ciudad, que con esto situaron 4. Uno de Tenerías, ubicado en el mismo barrio, otro que se llamaba, le pusieron El Diablo, ubicado como a 200 metros al norte. El tercero fue Libertad, cerca del río Santa Catarina. El cuarto fue el Puente de la Purísima, que se ubicó en el Ojo de Agua de Santa Lucía. Pero también se amuralló el área norte, un área conocida como la Ciudadela. También se fortificó el edificio del obispado, que es donde estaba en la misma loma, y en la parte baja un pequeño parapeto en la iglesia de la Purísima. Después llegaron los norteamericanos el 19 de septiembre de 1846. Las familias ya habían abandonado la ciudad debido a las reclamaciones, conflictos y las discusiones que había. Para esto ya entra el capítulo 6, la ciudad ante el cambio de frontera y sus conflictos de indios, bandidos y aventureros. En abril de 1848, el gobernador José María Parras ordenaba al tesorero del estado que reorganizara la administración pública de Nuevo León, volviendo a la región grandes lazos comerciales entre ambas fronteras, ya que esto provocó como un boom mercantil entre el noreste mexicano y el sur de Texas en el posterior de las décadas, provocando por la economía de la guerra vivida. En 1851, el alcalde Antonio López alertaba al gobierno estatal sobre la emigración de familias a distintos puntos de la región por la falta de víveres. Y dado esto, se empezaron a hacer fiestas, a hacer kermeses para solventar los gastos administrativos o tratar de vender maíz de lo más barato para solventar de las desgracias. A pesar de los apuros económicos, el alcalde informaba al gobierno estatal que las sierras de la región habían encontrado minas con productos explotables que habrían como volver a la prosperidad del pueblo. En Montemorelos, Linares, Cadereyta y Monterrey eran como los municipios más importantes de Nuevo León. Y estas villas no sufrieron los embates del invasor, pero sí beneficiaron su economía. Aunque estas villas, pues en ese entonces, ya realmente tenían un gran empuje económico desde el principio del siglo XIX. De una sociedad puramente o casi nada más agrícola, poco a poco la ciudad se transformó en la base comercial de la región. Sin embargo, los asentamientos de riquezas fueron exclusivamente como de los privilegiados, a comparación de los otros, porque la gran mayoría de la población del estado volvió a sufrir flagelos organizados de la guerra. Y después viene el conflicto con los indígenas, que fue uno de los problemas más serios del gobierno, ya que en el siglo XIX fueron invasiones de los indios norteamericanos que causaron muerte y destrucción de los pueblos y villas de Nuevo León. Los más agresivos eran los lipanes, que son los de la foto de la presentación,
y estos estaban establecidos en el norte de Texas y como el oeste de Luisiana. Terminada la guerra con los norteamericanos en 1848, el problema que enfrentaron las autoridades del estado de Nuevo León fue el abandono que sufrieron sus territorios, dado a las correrías, que estos indios impedían cualquier actividad productiva, cualquier producción, ocupación campestre, ya que resultó sumamente peligrosa, puesto que las personas dedicadas a eso estaban siempre expuestas a ser asesinadas o cautivas por los salvajes, como ellos les llamaban. El comandante Juan Zuazo emprendería una campaña para combatir los ataques de los indios en Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Parás. La persecución de los indios llegó a extremos, ya que el gobierno de Nuevo León decretó que todas las pertenencias o bienes que les fueran quitados al nómada o a los salvajes durante su persecución serían para aquel que los obtuviera. En el caso de Coahuila, trataron de pacificarlos dándoles parte de territorio, incorporándolos como que a los habitantes fronterizos, pero dado su supervivencia o que realmente eran como seminómadas, esto impidió que se llevara a cabo y se procediera con el exterminio brutal. A manera de conclusión, referimos que los conflictos fronterizos entre México y los Estados Unidos fueron motores para que estos grupos asolaran por muchos años las villas y pueblos del noroeste mexicano, y que solamente el uso militar y aplicación de estrategias gubernamentales fueron para aniquilarlos, pudieron contener los embates y arribos de las tribus de la frontera norte. En 1840 y 1860, el Estado vivió una doble y diferente realidad, ya que las villas del norte eran amenazadas y saqueadas por los ataques de los nómadas, de los salvajes y de los bandidos. Y en cambio los pueblos del sur llevaban a un ritmo de vida, normal, ajenos a las consecuencias de la guerra. Al lograr controlar las consecuencias que se obtuvieron de esto, el Estado y propiamente los comerciantes iniciaron el desarrollo de la actividad comercial emergida en un efecto directo a partir de la guerra. Y ya con esto sería todo de mi parte y del equipo 13 también. Gracias, Arqui. Bye. Muchas gracias a ti. Bye.